Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, esta mesa de debate sobre acontecimientos nacionales e internacionales de nuestra querida Celeste Sáenz, quien hoy se encuentra pues impedida. Resulta que a pesar de tantos cuidados tiene COVID. Ojalá que le deseamos la pronta recuperación, pero también esperamos que todos se cuiden mucho porque bueno, están los fríos invernales, el resfriado común, la influenza estacional, etcétera, etcétera. Entonces hay que cuidarnos de los cambios de temperatura. Claro que todo esto pues nos lo va a, además de otros temas, que nos puede dar mejor referencia el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, quien se encuentra con nosotros, y también Gerardo Castilleja, que tocará temas internacionales. Esperamos también que se una a nosotros el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, también con temas internacionales y temas muy importantes que tienen que ver en cómo se está moviendo el mundo. Les saluda Cecilia Tapia, Solidaridad 1000. Y bueno, pues yo creo que vamos a empezar primero con el tema de nuestro querido doctor don Rodolfo Ondarza Rovira, que digo, finalmente estábamos hablando de un tema de salud y que tiene que ver con una consecuencia de una guerra mundial nuclear, y posteriormente pues ya podríamos platicar con el maestro Rodolfo Sánchez Mena. Doctor, por favor, nos podría dar sus comentarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ceci. Muy buena tarde a nuestras compañeras, compañeros, y pues deseándole una muy pronta recuperación a nuestra querida Celeste Sáenz de Miera. Un saludo a la audiencia y por supuesto muchas gracias, Ceci. Pues me gustaría empezar diciendo, si me lo permiten, que a lo largo de la historia de la Tierra han sido numerosas las grandes extinciones, pero solo unas pocas cumplen el criterio para formar parte del llamado Big Five, el gran o los grandes cinco, que son periodos de menos de 2.8 millones de años en los que han desaparecido las 3/4 partes de las especies de seres vivientes. La más conocida de estas extinciones ocurrió entre 66 millones de años atrás, que fue la extinción cretácica terciaria con la desaparición de los grandes dinosaurios. El causante de este cataclismo fue el impacto de Chicxulub, que fue el impacto de un asteroide de unos 12 kilómetros que colisionó junto a la actual península mexicana de Yucatán con una potencia de 10,000 millones de bombas atómicas, abriendo un cráter de 150 kilómetros de diámetro y 20 de profundidad. Imagínense el tamaño de ese impacto. La sexta extinción, de acuerdo con expertos, ya se ha iniciado y depende del momento en que el océano llegue a absorber una cantidad crítica de carbono, lo cual podría ocurrir alrededor del año 2100. Esto si antes no ocurre la fuga o la utilización de patógenos provenientes de un laboratorio de armas biológicas, y o si ocurre una guerra nuclear dentro de este conflicto que está ocurriendo en estos momentos en Ucrania. Esta extinción puede estar entonces más cerca de lo que hemos pensado, desafortunadamente. Una simulación informática llevada a cabo por expertos en seguridad y armas nucleares de la Universidad de Princeton, estudio denominado Plan A, muestra que habría unos 34 millones de personas muertas y más de 57 millones de personas heridas en pocas horas de haberse iniciado una guerra nuclear en la actualidad. Una guerra nuclear el día de hoy tendría, de acuerdo con los expertos, una escalada verdaderamente escalofriante, y de ser un enfrentamiento táctico se convertiría en una estrategia, llegando a atacar objetivos meramente civiles. Sin embargo, este cálculo se incrementaría significativamente al considerarse la muerte que ocurriera a largo plazo debido a los residuos radioactivos en el aire. Por otra parte,
Un estudio internacional realizado por científicos de 5 países en coordinación con la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, que pues incluye a la Universidad Autónoma de Barcelona, a la Estatal de Luisiana, al Instituto Potsdam para la investigación del impacto climático, al Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, a la Universidad de Columbia, al Centro Nacional para la Investigación Atmosférica, a la Universidad de Colorado, Boulder, y a la Universidad Tecnológica de Queensland, y que fue publicado en la revista Nature Food, buscó las consecuencias de una guerra nuclear en nuestros días. Trabajaron calculando la cantidad de hollín que bloquearía al Sol en la atmósfera a partir de las tormentas de fuego que se encenderían por la detonación de armas nucleares. El calentamiento de la estratosfera condicionaría la destrucción de la capa de ozono, lo que conllevaría más radiación ultravioleta a la superficie terrestre. Estos investigadores estimaron la productividad de los principales cultivos, maíz, arroz, trigo, soya, así como los cambios en los pastos para ganado y en la pesca marina mundial. En el peor de los escenarios, más del 75% del planeta que estaría muriendo de hambre dentro de 2 años de haberse iniciado una guerra nuclear, donde la producción calórica promedio mundial disminuiría en aproximadamente 90% 3 o 4 años más tarde, en una interrupción de los mercados mundiales de alimentos. La destrucción de los sistemas alimentarios mundiales acabaría con más de la mitad de la humanidad, matando a más de 5.000 millones de personas en una guerra nuclear a gran escala en todo el mundo, por el impacto de una hambruna global. De acuerdo a estos científicos, la prohibición de las armas nucleares es la única solución a largo plazo. El Tratado de la Organización de las Naciones Unidas sobre la prohibición de las armas nucleares ha sido ratificado por 66 naciones, pero fíjense, amigas y amigos, por ninguno de los 9 estados que poseen estas armas nucleares. La guerra bacteriológica también puede tener efectos mundiales, aun cuando su dispersión inicial sea local. En cuanto a las consecuencias de una guerra bacteriológica, solo pensemos en el cálculo realizado por Gisela von Boesser del Instituto de Investigaciones Históricas en México sobre el periodo de la conquista española en nuestro país, en donde debido a las enfermedades, la curva demográfica se desplomó a tal punto que se estima una pérdida de entre el 85 y el 90% de la población originaria en apenas un siglo, debido a epidemias de viruela, sarampión y salmonela. Esto pasó en México, en nuestro país. El índice de mortalidad para la peste negra, por otro lado, o peste bubónica, pudo haber alcanzado el 60% en el conjunto de Europa. Se ha calculado que en la península ibérica y en la Toscana pudieron haber perecido por esta causa entre el 50 y 65% de la población. La población europea bajó por esta pandemia de 80 millones a 30 millones de personas entre 1347 y 1353. Por otra parte, algo que estamos todavía padeciendo, las muertes por COVID-19 sumarían 15 millones entre 2020 y 2021 en el planeta. La Organización Mundial de la Salud indicó que el 84% del exceso de muertes se produjo en el sudeste asiático, Europa y América, con el 68% concentrado en tan solo 10 países. Estas enfermedades y muchas más pueden ser usadas como armas biológicas en los más de 300 laboratorios que existen para tal efecto por parte de los Estados Unidos. La vida es un milagro y que seamos conscientes de que somos seres vivos lo es más aún. Y ello conlleva una gran responsabilidad para nuestra especie. Es muy probable que la vida exista en otros lugares del cosmos simplemente porque existen muchísimas estrellas y planetas. El que únicamente haya vida en la Tierra sería demasiado extraordinario. Sin embargo, no sabemos a la fecha ciencia cierta bajo qué condiciones podrá surgir la vida y si existe la vida en otros planetas, cómo será esta. Al respecto, nuestro marco referencial es nuestro propio planeta. Alexander Oparin estableció la hipótesis de primero el metabolismo, con lo que explicaría el origen de la vida, señalando el papel ordinario
originario de la célula como pequeñas gotas de un coacervado precursores evolutivos de las primeras células procariotas, mencionando la autorreplicación como una propiedad colectiva de conjuntos moleculares. Por su parte, la NASA ha conceptualizado la vida como un sistema químico autosostenible capaz de evolución darwiniana, donde quizás sea la genética con la replicación de ADN o RNA la característica esencial para que haya surgido la evolución darwiniana en la Tierra. Podemos entender a nuestro amado planeta Tierra, a nuestra nave espacial en la que viajamos a través del universo, como un complejo sistema de organización dinámica, materia y energía, impulsada por la energía solar, siendo la totalidad de la materia viviente la que transforma esa energía cósmica. Esta es una misión integradora de la naturaleza, y con ella Vladimir Vernadsky conecta los sistemas vivientes a la economía global de la naturaleza, a la vida con el cosmos. En su teoría, Vernadsky expone que la noósfera, conjunto de seres vivos dotados de inteligencia o de una sucesión de fases de inteligencia, conjunto de seres inteligentes con el medio en el que viven, es la tercera, una sucesión de fases del desarrollo de nuestro planeta, siguiendo a la geósfera, que es la materia inanimada, y a la biosfera, que es la vida biológica, así como el origen de la vida, de la vida transformada a la geósfera. La cognición humana transforma a la biosfera. Experimentamos por un solo instante. Cobremos conciencia de ello. Respetemos entonces toda forma de vida, a nuestra madre tierra, y admiremos al universo entero. No permitamos que la miopía y la ambición de un puñado de personas destruya los deseos de paz y de prosperidad de pueblos enteros. Unámonos en estas fechas en un solo espíritu, donde exijamos el cese al fuego y la paz por la vida, la prosperidad del ser humano y del planeta. Muchas gracias, y con mis mejores deseos para el próximo año. Muchas gracias, doctor Rodolfo Ondarza. Qué bárbaro. Yo creo que este es un momento muy importante. Se está terminando un año más en un ciclo que todos de repente no hemos valorado, pero es verdad. ¿Cómo puede el ser humano estar con la naturaleza, etcétera, etcétera, en las guerras biológicas que se ha hablado? Y hablando de Twitter rápidamente, Elon Musk hizo ese comentario tan fuerte y decía justamente cuál es el último experimento o paso por una guerra biológica, sino la muerte. Y bueno, con eso vámonos a un corte, maestros, ¿les parece? Y anexamos a nuestro querido Rodolfo Sánchez Mena en la siguiente llamada. Muchas gracias. Pues muchas gracias nuevamente de su programa Voces del Periodista. Ya estamos completos, ya se encuentra con nosotros el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y acabamos de escuchar en el bloque pasado al doctor Rodolfo Ondarza Rovira en una reflexión no solamente de la vida, no solamente de todos los temas que nosotros estamos manejando, sino también porque yo creo que en estas fechas de reflexión debemos darnos cuenta de todos los seres humanos, de las guerras que se han estado gestando en este año y que han dañado tanto, y que por ejemplo también el maestro Gerardo Castillejas y todo el colectivo con el que él trabaja han estado pugnando por la paz del mundo. Entonces sí es muy importante, yo creo que tengamos esta reflexión y poder nosotros, viendo pues no sé, todo esto que está sucediendo. Y pues bueno, yo creo que hay que dar un poco el paso a nuestro maestro Gerardo Castillejas. ¿Está usted listo para poder platicarnos su tema? Sí, claro, Ceci, se escucha bien, ¿verdad? Se escucha muy bien. Correcto, muchas gracias. Un saludo Celeste, ojalá y se ponga muy pronto, y a mis compañeros aquí en la mesa, a nuestro auditorio. Yo quiero mencionar lo que está señalando el altos funcionarios del gobierno ruso, porque realmente son declaraciones, llamémosle temerarias, son declaraciones muy fuertes. Lavrov, el canciller Lavrov, ha estado teniendo entrevistas largas con medios rusos. Estas entrevistas
que son de enorme interés mundial, no han sido debidamente cubiertas, reproducidas en ningún medio de Europa o de los Estados Unidos. Ignoran por completo lo que está señalando Rusia. Los medios asiáticos sí lo están divulgando, y en América Latina tratamos de romper también este ambiente controlado donde no se dice qué es lo que piensa el liderato ruso, pero ellos están señalando que no hay con quién hablar en Occidente, no hay funcionarios en Estados Unidos, en Europa, que en realidad se pueda hablar con ellos. Yo quisiera simplemente mencionar pues como el propio canciller Lavrov dijo hace apenas el martes, dijo, bueno, yo quiero recomendar a los funcionarios del Pentágono que ahora están discutiendo, esto es algo que fue público, ¿no? Están discutiendo asesinar al presidente Putin, permitir que Ucrania ataque Crimea cuando Crimea tiene 8 años que decidió reincorporarse a Rusia, cuando ya hay rusos viviendo ahí, el ejército está ahí, eso es territorio ruso, no se puede echar para atrás. Entonces, esto nos acerca más a lo que estaba señalando correctamente, muy correctamente diría yo, el doctor Orndarza. Pues esto nos acelera a una guerra, y una guerra que puede convertirse en la 6ª extinción. Y hay que ser maduros y hablarlo con la seriedad que se necesita, porque el mundo está al borde de una situación de confrontación militar entre potencias nucleares. Medvedev, que fue presidente ruso, ahora Dmitry Medvedev es el jefe del Consejo de Seguridad ruso. Acaba de tener también una entrevista larga con Rossiyskaya Gazeta, un periódico muy importante ruso, y más o menos esto es lo que yo quiero parafrasear de lo que Medvedev dijo. Él dice, miren, no hay lamentablemente nadie en Occidente con quien podamos negociar nada. Durante años, quizá décadas, podemos olvidarnos ya de relaciones normales con Occidente. Vamos a prescindir de ellos hasta que una nueva generación de políticos razonables llegue al poder. A menos que se produzca un cambio en el corazón y en la mente de Occidente, las garantías de seguridad no significan nada. Por lo tanto, los nuevos acuerdos de desarme son actualmente poco realistas e incluso innecesarios. Palabras muy fuertes que usa Medvedev, pero sigue. Dice, las increíbles mentiras que se dijeron sobre el acuerdo de grano en el Mar Negro, donde se hizo tanto alboroto sobre cómo Rusia supuestamente estaba reteniendo el grano que iba destinado a los países más pobres en medio de una hambruna mundial. Dice, pero como sabemos, pues la realidad es que han venido haciendo una fortuna las grandes empresas estadounidenses, ¿verdad?, que han traficado con el grano y que han comprado tierras agrícolas en Ucrania. Recordemos que hay una cantidad enorme de grandes tierras, de las tierras más fértiles ucranianas, son de las tierras más fértiles del mundo por ser una tierra muy negra, y estas son compradas por grandes corporaciones del cártel cerealero norteamericano, las grandes corporaciones norteamericanas, Cargill, Dreyfus, Monsanto, en fin. Y dice Medvedev, pero miren, en realidad todo esto que hicieron, todas estas mentiras que dijeron, finalmente lo que se hizo fue acaparar el grano, mandarlo a Europa y solamente destinar el 3 o el 5% de toda esa cargamentos a los países pobres. Entonces, yo hago esta reflexión, si me permite, Ceci, esta situación que vemos en el país continuamente, que molesta mucho al ciudadano común de a pie, de la cantidad de mentiras que se dicen y que simplemente se piensa que una mentira no tiene consecuencias, y si se demuestra que es una mentira lo que dijo un periodista, un funcionario, una cadena de televisión, qué sé yo, si se descubre que fue una mentira, pareciera que no tiene consecuencias.
o al menos así es como ellos lo piensan. Pero lo que tenemos es que se ha estructurado toda una cadena de mentiras, y eso lo vemos en nuestro universo nacional, pero también en el asunto internacional. Se han mentido de manera sistemática y se sigue haciendo, y eso es lo que hace que en este momento Rusia no pueda encontrar un interlocutor confiable en ningún país europeo ni en Estados Unidos. Acordémonos que hace apenas unas semanas, 2 semanas, la propia ex canciller alemana Angela Merkel reconoce en público, ahora que ya es ex canciller, ¿verdad?, reconoce en público que los acuerdos de Minsk, que se habían firmado por Alemania, Francia, Ucrania y Rusia para pacificar ya después del golpe de Estado ucraniano, ¿verdad?, todos esos acuerdos que pues, fueron unas negociaciones largas, difíciles, para pacificar la zona, darle un régimen especial dentro de Ucrania, por supuesto, a la región del Donbass, no usar armamento pesado, no reprimir a la población, no atacarla. Todos esos acuerdos que nunca se llevaron a cabo y que son en realidad lo que llevaron a la guerra. La propia Angela Merkel reconoce en medios que en realidad ellos nunca tuvieron la intención de cumplir los acuerdos. Sí los firmaron, pero nunca tuvimos la intención de cumplirlos. Entonces la pregunta es, ¿y para qué los firmaron? Y ella dijo, pues los firmamos para darle tiempo a Ucrania de armarse, porque la Ucrania de 2014 no es la Ucrania de ahora. Esa Ucrania de 2014, dice Angela Merkel, hubiera sido derrotada fácilmente por Rusia, porque no tenía la preparación. Así que esos años, en vez de pacificar la zona, se encargaron de darle armas, entrenamiento, para la guerra que venían preparando hace 8 años. Y ahora que se desata la guerra, en febrero de 2014, se rasgan las vestiduras hipócritamente diciendo, Rusia está invadiendo cuando ellos prepararon esa guerra, y lo están diciendo. O sea, esto es lo que yo diría es el nivel de cinismo, desfachatez, hipocresía al que se ha llegado en medios, en altos funcionarios. Por eso la pregunta que hacen los funcionarios rusos es muy pertinente. ¿En quién podemos confiar? Y por lo visto ya no hay funcionarios en Occidente, ya no hay, no vamos a hablar con ellos. Estamos al borde de una guerra, pero no podemos hablar con ellos porque no hay garantías de seguridad. ¿Qué tipo de garantías podemos tener si ellos dicen que van a firmar algo cuando en el fondo están reconociendo que no tienen ningún interés en llevarlo a cabo? Y cuando la declaración expresa de funcionarios en Europa, ¿no?, lo han dicho en la OTAN, el propósito es destruir a Rusia. Una guerra híbrida, como lo acaba de decir Lavrov en medios, están lanzando una guerra híbrida para destrozarnos. Con esa premisa, ¿cómo se puede negociar la paz? Eso es lo que quería yo comentar hoy, Ceci. Muchas gracias. Y feliz año a todos. No, es un tema muy importante, maestro. Es un tema que no solamente es nacional, es internacional, depende de la vida. Hace un momento lo dijo el doctor Rodolfo Ondarza, de la importancia de convivir los seres humanos con la naturaleza, entre nosotros mismos, etcétera, etcétera. Pero todos estos temas de las fake news que también acaba de tocar y que atentan contra la humanidad, no solamente, volvemos a lo mismo, también hablaste de quienes en el ámbito nacional están hablando de mentiras y no pasa nada, porque estamos acostumbrados, como bien lo dices, a que no pasa nada. Ok, mintió, no pasa nada, no hay un sitio que diga esto que dijiste inventar. Pues eso no existe, ¿no? Entonces, pues bueno, no queda más que en estos momentos en que debemos reflexionar y quizá tener conciencia y abrir todo, pues todo nuestro intelecto, nuestros sentimientos, nuestras emociones para ser mejores personas, porque este es un tema que estamos hablando que hoy es nuestro último programa del año. Entonces, poder decir que, pues que sí se puede hacer un poco de reflexión, maestro. Entonces, el tema es muy importante, es muy valioso, ámbito nacional, internacional, pero la vida está sobre cualquier cosa. Sin embargo, los poderes no lo ven así, sino como peones pobres, ricos, poderosos,
quiénes van a manejar los bienes. Y bueno, pues yo creo que en el siguiente bloque que platiquemos con don Rodolfo Sánchez Mena, que trae temas internacionales también muy interesantes, pero que también afectan el ámbito nacional, podamos pues escuchar otra opinión, maestra, si nos vamos a corte. Ya estamos en el tercer bloque de su programa Voces del Periodista. Ojalá que el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, porque no lo escuchamos en el corte, ¿está aquí, maestro don Rodolfo? Sí, maestro, muchísimas gracias. Pues bueno, usted está oyendo de qué se trata. Tenemos este tiempo para usted, para que nos comparta todo lo que estamos hablando, y yo con muchísimo gusto, maestro, invitarlo también, pues saludar a nuestra querida Celeste, quien se encuentra ahorita enfermita, pero que deseamos pronta recuperación y que todo se cuiden, maestro. Adelante, por favor. Bueno, pues, compañero, hablar sobre la estrategia norteamericana y de sus aliados para tratar de frenar el cambio del mundo unipolar dominado por los Estados Unidos al mundo mundial. No cabe duda que independientemente de que hagan lo que se hacía en tiempos de Carlos Salinas, no los veo, no los escucho, no los atiendo. Si se trata pues simplemente de una estrategia, pero que no va a parar definitivamente el cambio que ya se está presentando en el mundo, y para ello hay múltiples ejemplos de qué se trata. Por ejemplo, el cómo si los Estados Unidos y sus aliados perdieron el control del Medio Oriente, y con ello sobre el recurso petrolero. Sí, esto es muy importante. Fíjese, perdón, maestro, que lo interrumpa, se escucha como un robotcito por ahí, se oye mal su línea. No sé si pueda tener la oportunidad de, porque el tema es muy interesante, obviamente no lo queremos perder y los radioescuchas están atentos, maestro. Sí. Que llegue bien, no con distorsiones. Y esto normalmente sucede cuando se quiere evitar que haya la situación que se está viviendo en el mundo y en nuestro país. ¿Qué es lo que podemos decir de nuestro país? Mande, maestro, mire, es que de repente sí se le escucha muy bien, pero nos decía algo de nuestro país y de repente se perdió, maestro. A ver, no, es que teníamos un problema técnico, nuestro querido maestro don Rodolfo Sánchez Mena, que nos está hablando de estos temas tan importantes, que además él escribe en su columna Juegos de Poder, que es muy publicado en la Academia de Geopolítica y Geoestrategia de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Pues realmente nos ha estado enseñando a analizar toda esta visión de geopolítica y la visualización, no solamente, como ya lo comentó, pues hace un bloque Gerardo Casillejas, todo el tema de Rusia, y él nos platicaba de
también obviamente de la independencia de California, Texas, de estas consecuencias de la guerra civil. Y bueno, estamos esperando que él pueda tener una mejor conexión para que podamos platicar, pero ojalá que ustedes puedan buscar en las redes estas columnas de Juego de Poder, en el cual él siempre nos lleva a un conocimiento muy amplio, pero sobre todo porque necesitamos estar interesados en la política, en la geopolítica, y no solo por el país, sino por la importancia de los mexicanos en las votaciones norteamericanas, en las votaciones mexicanas, y que bueno, ojalá en esta, pues nosotros podamos, maestro, no sé si podamos hacer un intento, y si no, a pues, ver, Tapia, a ver si podemos. Muy bien, Mire, maestro, aquí estamos escuchando. Mire, de lo que se trata es que en los Estados Unidos va a haber elecciones. Las pasadas que se dieron, se hablaba de... No, maestro, no. Algo está sucediendo en su línea. ¿Qué le parece si ahorita vamos a volverlo a intentar? Porque este tema es muy importante, es muy valioso y algo pasa como con su línea, maestro. Ahorita yo creo que lo vuelvo a conectar para que no nos quedemos en silencio o con esto y podamos seguir avanzando. ¿Le parece, maestro? Pues muchísimas gracias. Estamos en estas frecuencias donde se escucha plural, donde se escucha muy diverso y que todo el mundo tiene cabida, no solo para sus pensamientos, sino para los hechos reales. Platicábamos hace un momento con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena por un tema técnico, el cual pues nos disculpamos con toda la audiencia, pero ya estamos al aire y estamos listos. Don Rodolfo Sánchez Mena, por favor, continúen. ¿Cómo no sé si... Bueno, pues con las disculpas de estas afectaciones, pero estábamos comentando rápidamente, recuperar el terreno de lo que hablábamos, de que Dmitry Medvedev escribió 10 pronósticos sobre la situación que vive el mundo y se lo dividió en dos partes, lo que se está dando en Estados Unidos. Esto es muy importante, las consecuencias de lo que se prevé para las elecciones de 2024, que son las elecciones presidenciales. Tenemos que tener conciencia de la coyuntura que representa en que en los Estados Unidos haya elecciones presidenciales que pueden cambiar notablemente lo que se está viviendo en el mundo. Por ejemplo, la propia guerra de Ucrania, el que no haya diálogo entre las grandes potencias y menos acuerdos para evitar un conflicto como el que se ha estado anunciando de carácter bélico, en donde todos perderíamos. La búsqueda de la paz es muy importante, pero esto radica en buena medida en los Estados Unidos y en el voto de los latinos, de los mexicanos, que podrían cambiar el rumbo de los acontecimientos. ¿De qué manera, Ceci, compañeros y todos los que me están escuchando? La mayor parte de los mexicanos tenemos familiares, amigos que llegaron como migrantes o que han vivido toda su etapa desde que de varias generaciones atrás, y el voto que ellos van a decidir las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, pero también las de México. Se van a decidir las de México porque está habiendo un cambio en la ley electoral que permite a los residentes fuera del país, en otras naciones, votar desde allá en las elecciones presidenciales de México. Y en los Estados Unidos, los que viven fuera de nuestro país son el 97% de los que viven en los Estados Unidos. O sea, los mexicanos que viven en Estados Unidos
son el 97% de los residentes en otras partes del mundo. El voto de ellos es decisivo, Ceci Tapia. Ya lo vimos, cómo fue posible que los partidos republicanos ganara la mayoría en la Cámara de Representantes. No así en el Senado, pero sí en buena parte de los estados en donde se jugaba las gobernaturas. Entonces es muy importante lo que dice Dmitry Medvedev, que en términos de una guerra civil en los Estados Unidos se separaría dos estados que son dos estados del sur norteamericano que forman parte de la estratégica frontera México-norteamericana y que se trata de California y de Texas. California por sí misma es la séptima economía del mundo y Texas es el mayor productor en este momento de petróleo y de gas shale con el que se está abasteciendo a Europa. Este cambio por sí mismo ¿sí? tendría consecuencias tanto para nuestro país, pero como para el mundo. ¿sí? Esto no es cualquier cosa y tiene que ver con el resultado de las elecciones que habrá en 24 en los Estados Unidos y en México. Pero además seguramente habrá elecciones el año que entra en Argentina y en 24 en Venezuela, con las elecciones de Brasil, con las elecciones de Argentina, con las elecciones mexicanas, se está jugando el futuro de todo el hemisferio. Si pierden los demócratas o ganan con el voto mexicano, van a requerir de que haya una negociación estratégica de ese voto, tomando en cuenta, Ceci, que representa por lo menos el 40% de la Cámara de Representantes, un buen número de senadores y de gobiernos estatales. En California, los mexicanos representan el 44% del voto total del estado y lo mismo sucede en Texas. Texas es un estado republicano, California es un estado demócrata y la lucha por el poder ahí es enorme. En Texas le abrieron un buen espacio a mexicanos de origen. Hay una mexicana que es representante, pero en California hay definitivamente una candidata que podría ser gobernadora del estado y es una senadora de carácter que tiene unas luchas enormes a favor de el sindical, a favor de los trabajadores agrícolas, y es muy importante que ella pudiera ser la gobernadora de California. Hay que seguir explorando todo este cambio que viene electoral en los Estados Unidos y la importancia del voto, investigarla, porque los mexicanos que votan en los Estados Unidos y que tienen la noble nacionalidad, es muy reciente, Ceci, cuando nuestro país les autorizó la doble nacionalidad y hoy los mexicanos residentes que no tienen la nacionalidad norteamericana y que no pueden votar, pueden tener un voto si se les reconoce que tienen más de 30 años en los Estados Unidos y que contribuyen con la séptima economía del mundo. De ese tamaño es la aportación económica, cultural y de otra naturaleza en los Estados Unidos. Esto tiene grandes consecuencias para el mundo, el que la estructura del poder
en los Estados Unidos cambie si los mexicanos son reconocidos con todo lo que aportan a los Estados Unidos y tienen derecho al voto. Pero por el momento es suficiente su voto para ser la primera minoría y la primera minoría con capacidad de decidir por primera vez quién es el presidente de los Estados Unidos y quién es el presidente de México. Así están las cosas, Ceci. Pues muy interesante, maestro. Yo creo que estos temas tan importantes, y bueno, en un programa como hoy, que es el último del año de Voces del Periodista, maestro, creo que es fundamental. Yo creo que todo lo que hemos dicho, maestro, es algo muy importante, pero ya cuando se hablan de elecciones, que ya falta un año para esto, de todo lo que está sucediendo en el mundo, pues yo creo que sí es muy importante, maestro, que se tome en cuenta. Y pues bueno, no sé si usted tenga algo más que agregar o podamos platicar. Pues nada más es y desearles a todos un feliz año, pero que además todo lo que escucharon sea motivo de reflexión y que ellos hablen con sus familiares, con sus amigos en los Estados Unidos y que comenten la importancia de su voto y cómo su voto va a decidir la presidencia de los Estados Unidos y la presidencia en México. Hay que tener una gran reflexión, pero vamos a seguir platicando de todo esto, Ceci, el año que entra, y vamos a recorrer las grandes luchas en los Estados Unidos por el voto de los mexicanos, que ayudó inclusive al voto de la población afroamericana, porque no tenían los derechos que hoy tienen gracias a la lucha de los mexicanos. Eso lo vamos a ver en el próximo año. Claro que sí, maestro, pero sobre todo el que nosotros podamos reconocer como mexicanos, porque yo creo que esta es una parte en que siempre hemos estado como muy bajoneados, siempre nos hemos sentido abajo de Estados Unidos, y ese tema yo creo que sí es importante, maestro, que se pueda reconocer, y qué bueno que traiga a la mesa estos temas internacionales y nacionales tan importantes, así como, bueno, el maestro Rodolfo Garza Rovira, y seguir adelante, maestro. ¿Cómo ve usted? Bueno, pues en eso estamos, Ceci Tapia, trabajando para que este tema, ¿sí?, que es tan importante para el futuro de México, para el futuro del hemisferio, considerando también que en el hemisferio vive la mayor parte de población afrodescendiente, ¿sí?, la mayor parte de la población afrodescendiente que bien se pueden unir con el voto de los afrodescendientes norteamericanos. ¿Sí? Este es un cambio de perspectiva, en donde el diálogo, la comunicación y el entendimiento de lo que está en juego nos puede evitar más problemas en el mundo y encontrar nuevas perspectivas de solución, porque los intereses creados están cerrados a no escuchar estas oportunidades y bloquearlas en cuanto ellos pueden. Así es, maestro. Pues bueno, yo creo que ya estamos a unos 2 minutos de terminar. No sé si el maestro Gerardo Castillejas pueda darnos pues su último comentario en este programa, el último programa del año 2022. Maestro don Gerardo. Es un honor, sí, gracias. Creo que esto que señala nuestro amigo, el doctor Rodolfo, es importante señalar que los Estados Unidos es una economía que se está derrumbando. El nivel de vida en los Estados Unidos está cayendo. La cifra es impresionante. En solo 2 años cayó de 78.8% de años de esperanza de vida a 76.4, o sea, perdió casi más de 2 años de esperanza de vida en los Estados Unidos, más de 108,000 muertos por sobredosis de drogas. Nos habla de una nación que necesita recuperarse con urgencia y regresar a sus fundamentos. Estados Unidos fue la primera república
fue el ejemplo a seguir en contra de las monarquías europeas y en contra de todo lo que había sido hasta entonces un sistema de colonialismo que Estados Unidos rompe con la creación de la Primera República, instrumentando su Banco Nacional. Eso es lo que el estadounidense nunca debe de olvidar, y es cierto lo que dice nuestro presidente, se aplica para México, se aplica para todo el mundo. Solo el pueblo puede salvar al pueblo, y eso aplica a los Estados Unidos contra sus pésimas dirigencias que han tenido, y ahora con el Partido Demócrata, que es el partido de la guerra. Pues me da mucho gusto haber participado y les deseamos, yo de mi parte, un muy importante y constructivo año 2023 que lo necesitamos a nivel mundial. Pues muchas gracias. Y bueno, no nos queda decir más que de parte de la directiva del Club de Periodistas de México, del Multimedia, Voces del Periodista, que es revista, que es periódico y que por supuesto es radio. Les deseamos un feliz año 2023 y pues bueno, nos vemos y nos escuchamos el lunes a las 5 de la tarde. Feliz año nuevo y hasta pronto.